Productor de Esperanza con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 17 del libro del Evangelio de Mateo. Este capítulo nos presenta la transfiguración de Jesús. Jesús lleva a un lugar a 3 de sus discípulos, a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago. Y allí Jesús se transfigura, se muestra tal como es en el cielo, un ser celestial, resplandeciente de luz, etc. Y es allí donde se le presenta a Moisés y a Elías, dos representantes de la humanidad. Elías, alguien que fue al cielo sin pasar por la muerte, y a diferencia de Moisés, que fue al cielo después de haber pasado por la muerte, obviamente que resucitó. Y entonces Pedro, emocionado por el momento, emocionado por la situación, le dice: Señor, qué bueno que están aquí, hagamos una enramada para ellos. Es como que Pedro sintió como que Jesús había traído refuerzos a Moisés y a Elías para que predicaran el Evangelio y se instaure el reino de Cristo en la tierra, obviamente un reino político. Pero Jesús no les hizo caso y Jesús simplemente siguió con la transfiguración. Y en eso se escucha una voz que dice: ese es mi hijo amado, en quien me complazco de escucharlo a él. Los discípulos se postraron porque se dieron cuenta de la situación y se dieron cuenta de la santidad con la que estaban, y ellos siendo pecadores. Por eso es que ellos se postraron, tenían miedo de su propia vida. Pero Jesús le dice: levantaos, no temáis, tranquilos. Y luego Jesús le dice que el Elías simbólico ya vino. El Elías que vieron en mi transfiguración no es el Elías del cual se habla, sino que el Elías simbólico del Elías que se hablaba era un Elías simbólico, y ese Elías fue el Juan el Bautista, porque ellos habrían de predicar con el ímpetu de Elías, con el ímpetu del Evangelio, ¿no? Y asimismo vendrán otros Elías a predicar el Evangelio con ese ímpetu, con esa gallardía que somos tú y yo. Somos llamados a ser los nuevos Elías, a predicar el Evangelio sin temor alguno. Y bueno, luego el versículo 14 dice que cuando llegaron al gentío, un hombre se le acercó y le dijo: Señor, ten compasión de mí, sana a mi hijo que padece mucho, ¿no? Que está endemoniado. Y es muy curioso cómo este hombre le dice que le trajo a sus discípulos, pero sus discípulos no lo pudieron sanar. Obviamente que anteriormente Jesús les había mandado a predicar, les había dado potestad para sanar enfermos, para expulsar demonios, pero en esta ocasión los discípulos no lo pudieron hacer. Entonces Jesús se molestó y le dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Esto haciendo referencia al gentío que estaba ahí y a sus discípulos. Porque cuando los discípulos le preguntan: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? ¿Por qué no pudimos nosotros hacer? Jesús les responde: por vuestra poca fe. Es decir, que los discípulos se habían confiado por el hecho de haber expulsado demonios en una situación anterior. Ellos se confiaron de que tenían el poder. Pensaban que el poder era suyo, pero Dios les dice que no es así. Por vuestra poca fe. Ellos se confiaron, dejaron de darle la gloria a Dios, dejaron de confiar en el poder divino más que en el poder humano. Por eso Jesús le dice: porque os aseguro que si tuviera fe
como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá. Es decir, si realmente ustedes confiarían en el poder divino, harían cosas, maravillas, expulsarían demonios. Luego, bueno, Jesús en el versículo 22 vuelve a anunciar su muerte. Vuelve a anunciar, eso lo dice en el versículo 9, que habría de ser muerto, pero habría de luego resucitar. Y el versículo 22 y 23 vuelve también a anunciar su muerte. Esto Jesús lo hace a propósito para como quien ir preparando a sus discípulos, para que pues, los discípulos puedan entender de una vez por todas que su reino no es un reino terrenal, sino es un reino celestial y eterno. Por eso Jesús le dice que va a morir, pero luego habría de resucitar. Pero los discípulos no lo entendieron del todo. Luego en el versículo 24 al 27 sucede un asunto muy interesante, que llega un cobrador de los impuestos del templo y viene y le cobra a Pedro y a Jesús, ¿no? Entonces Jesús le dice, en resumen, ¿no? Jesús le dice, ¿con qué derecho él tiene para cobrar impuestos del templo a uno que es judío? Eso debería cobrarle a los extranjeros que vienen de afuera. Pero para no hacernos problemas, Pedro ve y lanza el anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo y al abrir hallarás una moneda suficiente como para pagar el impuesto tanto de ti, Pedro, como de mí. Es muy interesante cómo Jesús actuó. Jesús no se puso a discutir, no se puso a reclamar con qué derecho me cobran, qué se ha creído. Jesús obviamente sabía que estaban actuando de forma injusta, sabía que le estaban probando, pero Jesús, para evitar la discusión, para evitar un debate innecesario, simplemente Jesús dijo, ok, hay que darle el impuesto que pide. En este capítulo podemos encontrar algunas lecciones, muchas lecciones, pero podemos resaltar algunas. Uno es que Jesús mostró la transfiguración a sus discípulos para enseñarle a sus discípulos lo que ellos habrían de ser al final de los tiempos, transfigurados, transformados, y que no debemos temer si estamos del lado de Dios. La segunda lección que podemos encontrar es que no debemos conformarnos, no debemos adormecernos en el lugar donde estemos. A veces somos cristianos de muchos años, leemos la Biblia de muchos años, pero nos adormecemos y pensamos que tenemos el poder en nosotros mismos, cuando en realidad día tras día debemos aprender a depender, aprender a confiar en Dios. Y de esa forma Dios podrá hacer maravillas a través de ti, a través de mí. No somos nosotros los que hacemos maravillas, sino que Dios hace maravillas a través de nosotros. La tercera lección es que evitemos discusiones innecesarias, evitemos debates innecesarios. Obviamente que el cristiano puede refutar, puede defender la verdad, puede defender ante la injusticia, pero hay situaciones en que no es necesario hacer escándalo, simplemente actuar, ponerse en un nivel distinto y entender la necesidad de las personas. Eso es lo que Dios nos muestra. Como ciudadanos del cielo debemos entender que el reino de los cielos es mucho más trascendente. Por lo tanto, no tenemos nada que temer, inclusive la muerte, inclusive los reproches o injusticias de las personas. Esto fue el Revivados por su palabra. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.